Muy queridos hermanos, muy buenas noches. Aquí desde mi búnker, el búnker del más allá. Les saludo el padre Carlos Rosell. Vamos a tener nuestra tercera clase. Ayer tuvimos problemas con las diapositivas. Ahora esperemos que no. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude para que todo salga bien. Lo importante es empezar siempre toda acción con la oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, te damos gracias porque nos has reunido en tu nombre. Ayúdanos, Jesús, a conocer más sobre ti para poder imitarte. Llénanos, Jesús, del Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos sea para tu mayor gloria. Ayúdanos, Jesús, en este tiempo difícil, a estar fuertes en la fe, a no desanimarnos, a buscar siempre soluciones a los problemas. Y vamos a ponernos, Jesús, bajo la protección de tu Madre Santísima, sabiendo que ella es nuestra Madre, que nos conduce siempre hacia ti, único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día vamos a hablar de creo en el Espíritu Santo. Vamos a hablar de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hoy hablaremos de creo en el Espíritu. Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. Primera de Corintios 12:3. Esta es la forma en que yo puedo compartir pantalla, no puedo alargarla más, así que vamos a contentarnos con este tamaño porque no sé qué ha pasado con mi computadora y no puedo agrandar más las diapositivas. Pero no se preocupen que todo se comparte y colgamos las diapositivas en el Facebook. Hoy hablamos de creo en el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es tan Dios como el Padre y el Hijo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, hay un solo Dios y tres personas divinas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y si es una persona, hay que tratarla. Hay que conversar con el Espíritu Santo, hay que invocar al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces les he dicho que el Espíritu Santo no es una energía? Un católico no debe hablar de buena vibra o mala vibra. Ese es un lenguaje de la nueva era, de la New Age. Nosotros hablamos de otra forma. Nosotros decimos que o estamos en gracia o estamos en pecado. Estamos en gracia cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dibuja en nuestros corazones el rostro de Jesús. Por eso no es correcto presentar al Espíritu Santo como una buena vibra. Cuando alguien me dice, Padre Carlos, qué buena vibra, yo en broma le digo a esa persona, ¿quieres buena vibra? Mete tu dedo en el enchufe y vas a tener buena vibra. Nosotros no hablamos de buena vibra o mala vibra, hablamos de o estar en gracia o estar en pecado. Y estamos en gracia si nos abrimos a la acción del Espíritu Santo de tal manera que Cristo está en nosotros. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 685, creer
en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, símbolo de Nicea, Constantinopla. El Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos al Espíritu Santo. No podemos olvidarnos del Espíritu Santo. ¿Y qué nombres recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de adopción, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de gloria, el Paráclito. ¿Qué significa Paráclito? Viene del griego parakletos, que significa abogado y también consolador. Fíjense los nombres que recibe el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Romanos 8:9. Espíritu del Padre, Juan 15:26. Espíritu del Hijo, Gálatas 4:6. Espíritu de Cristo, Romanos 8:11. Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:17. Espíritu de adopción, Romanos 8:15. Espíritu de la verdad, Juan 16:13. Espíritu de la promesa, Gálatas 3:14. Espíritu de gloria, 1 de Pedro 4:14. Y Paráclito, Juan 14:16, Juan 16:7. Fíjense cuántos nombres tiene el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de adopción, Espíritu de la verdad, Espíritu de la promesa, Espíritu de gloria, Paráclito. Tarea, aprenderse todos estos nombres, porque son nombres bíblicos. Todo lo que enseña la Iglesia está en la Biblia. ¿Y qué imágenes se usan para hablar del Espíritu Santo? El agua, porque el Espíritu Santo lava. También la imagen de la unción, el aceite, unge, el Espíritu Santo unge. El fuego, el Espíritu Santo quema, te transforma. La nube, el Espíritu Santo cubre. La luz, el Espíritu Santo ilumina. El sello, el Espíritu Santo te sella. La mano, porque el Espíritu Santo se recibe mediante la imposición de las manos. El viento, porque el Espíritu Santo sopla. El dedo de Dios, porque el Espíritu Santo te toca. Y la paloma, porque ustedes acordarán ese pasaje del bautismo de Jesús en el Jordán. El Espíritu Santo apareció sobre Jesús bajo la forma de una paloma. Entonces tenemos aquí unas imágenes que nos permiten hablar del Espíritu Santo. Tenemos el agua, la unción, eso me lleva al aceite, el fuego, nube, luz, sello, mano, viento, dedo de Dios, paloma. Son imágenes bíblicas. El agua porque el Espíritu Santo lava. El aceite, el Espíritu Santo unge. El fuego, el Espíritu Santo quema. La nube, el Espíritu Santo cubre. La luz, el Espíritu Santo te ilumina. El sello, el Espíritu Santo te marca. La mano, porque mediante la imposición de las manos se recibe el Espíritu Santo. El viento, porque el Espíritu Santo sopla. El dedo de Dios, porque el Espíritu Santo te toca y te transforma. Y la paloma, también porque es signo de paz. Uno de los frutos que trae el Espíritu Santo es la paz. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura sobre el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. 1 Corintios 2, 10, 11.
Hay una relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Y hay una relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Cuando ustedes leen el Catecismo, ahí hay tres ideas centrales. El Espíritu Santo es Dios, hay una relación entre Jesús y el Espíritu Santo, y hay una relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Aquí hay tres enseñanzas concretas sobre el Espíritu Santo que nos trae el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son esas tres enseñanzas? El Espíritu Santo es Dios, hay una relación entre Jesús y el Espíritu Santo, y hay una relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Dice Primera de Corintios 2:11, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo conoce a Dios porque es Dios. Dios es infinito. Solamente lo infinito puede conocer lo infinito. Si el Espíritu de Dios conoce lo íntimo de Dios, es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque solo Dios se puede conocer a sí mismo. Y aquí tenemos, aunque está con letra chiquita, no se preocupen, voy a explicarlo. ¿Qué relación hay entre Jesús y el Espíritu Santo? No es necesario que vean las letras porque están chiquitas, han tomado pastillas de chiquitolina. Escuchen. Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús es el ungido, el que está lleno del Espíritu Santo. Jesús es llevado por el Espíritu Santo a orar y ayunar. Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Jesús da el Espíritu Santo a sus apóstoles para perdonar los pecados. Jesús cumple su promesa en Pentecostés y el Espíritu Santo nos conduce a Jesús. Fíjense cómo hay una relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Repito, Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Jesús es el ungido, el que está lleno del Espíritu Santo. Mateo 3:16 al 17, Lucas 4:17. Jesús es llevado por el Espíritu Santo a orar y a ayunar, va al desierto. Lucas 4:1. Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Juan 14:26, Juan 15:26. Jesús da el Espíritu Santo a sus apóstoles para que perdone los pecados. Juan 20:22, 23. Ustedes se acuerdan, Cristo resucitado se aparece a sus apóstoles y sopla sobre ellos. Les da el Espíritu Santo y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Jesús además cumple su promesa de enviar el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2. Y el Espíritu Santo nos conduce a Jesús, Primera de Corintios 12:3. Por lo tanto, hay una relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Son inseparables. No se puede separar a Jesús del Espíritu Santo, no se puede separar al Espíritu Santo de Jesús. ¿Qué relación hay entre el Espíritu Santo y la Iglesia? Gracias al Espíritu Santo se inicia la evangelización. Los apóstoles, antes de que llegase el Espíritu Santo, tenían miedo. Estaban encerrados por miedo a los judíos. Tenían más miedo que un pavo cuando escucha un villancico. ¿Y qué pasó? En Pentecostés vino el Espíritu Santo y los apóstoles salieron a evangelizar. Y luego los apóstoles imponen las manos para comunicar el Espíritu Santo, Hechos 8:17. El Espíritu Santo adorna a la iglesia con sus dones, Primera de Corintios 12:6. El Espíritu Santo hace posible la vida en Cristo, Romanos 8:15-17. Qué importante es la acción del Espíritu Santo sobre la iglesia. Si no fuese por la acción del Espíritu Santo sobre la iglesia ya hubiera desaparecido. La iglesia es una comunidad ungida por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se puede separar a la iglesia de la acción vivificante del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo también para evangelizar.
Necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. La iglesia es comunidad ungida y evangelizadora. Por eso no podemos olvidarnos del Espíritu Santo. En una parroquia de una zona brava donde había muchos robos, un sacerdote estaba explicando a los niños la importancia del Espíritu Santo y les decía a los niños, el Espíritu Santo nos cuida. Y constantemente remarcaba esa idea, el Espíritu Santo nos cuida. Y le dijo a un niño, santíguate. Y el niño hizo así, en el nombre del Padre y del Hijo. Amén. Y el sacerdote le indicó, a ver otra vez. Y el niño nuevamente hace así, en el nombre del Padre y del Hijo. Y entonces el sacerdote le dice a este niño, ¿y por qué no nombraste el Espíritu Santo? Te estás olvidando del Espíritu Santo. Y el niño le dice al sacerdote, padrecito, es que usted ha dicho que el Espíritu Santo nos cuida. Y si yo invoco al Espíritu Santo en este momento, se van a robar mi bicicleta que la he dejado afuera. Si yo llamo al Espíritu Santo, los choros se van a llevar mi bicicleta, porque el Espíritu Santo está cuidando mi bicicleta. Queridos hermanos, el Espíritu Santo está en todas partes, porque es Dios. Así que invócalo nomás. El Espíritu Santo está en todas partes, porque es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo. Por eso no podemos olvidarnos nunca del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 747. El Espíritu Santo que Cristo cabeza derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica la Iglesia. Ella es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. Fíjense, el Espíritu Santo construye, anima y santifica la Iglesia. Por eso invoca al Espíritu Santo. Siempre. ¿En qué concilio se enseñó que el Espíritu Santo es Dios? En el concilio primero de Constantinopla del año 381. Y se condenó a Macedonio, que negaba que el Espíritu Santo fuese Dios. Es una herejía que se llaman los neumatómacos. ¿Quiénes son los neumatómacos? Los neumatómacos son aquellos que niegan que el Espíritu Santo sea Dios y fueron liderados por Macedonio. En el concilio primero de Constantinopla se condenó a Macedonio, a los neumatómacos. Repito, ¿quiénes eran los neumatómacos? Eran aquellos que negaban que el Espíritu Santo fuese Dios. La Iglesia, en el Concilio Primero de Constantinopla del año 381, enseñó con claridad que el Espíritu Santo es Dios. Dice el credo niceno-constantinopolitano, credo largo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Eso decimos nosotros en el credo. Ciertamente que lo de y del Hijo fue un añadido posterior, pero ha sido aprobado por la Iglesia. Inicialmente se decía procede del Padre, luego se añadió y del Hijo. Porque es verdad, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, aunque en el concilio de Constantinopla solo se dijo procede del Padre, luego se añadió y del Hijo. Porque es verdad, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos hace participar de la vida de Cristo. Gracias al Espíritu Santo, nosotros estamos unidos a Jesús como los sarmientos a la vid. Gracias al Espíritu Santo tenemos vida cristocéntrica. El Espíritu Santo nos cristifica. Gracias al Espíritu Santo, Cristo se hace presente en la iglesia. En la iglesia está actuando Cristo y el Espíritu Santo.
Decía San Ireneo que el Hijo y el Espíritu Santo son como las dos manos del Padre. Gracias al Espíritu Santo, Cristo vive en mí. Gracias al Espíritu Santo puedo imitar a Cristo. Gracias al Espíritu Santo tengo la fuerza para seguir a Cristo. Por eso necesitamos tratar todos los días al Espíritu Santo. El día que no hemos tratado al Espíritu Santo, no hemos tratado bien a Jesús, porque el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 683, para entrar en contacto con Cristo es necesario, primeramente, haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Fíjense qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 683. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Hay una circularidad. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, Jesús nos da el Espíritu Santo. Es un circuito de amor. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús y Jesús nos unge con su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 737, la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, Jesús vive en la Iglesia. Qué importante es, hermanos, considerar que necesitamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona divina más misteriosa, pero no puede ser que la coloquemos en el sótano. El Espíritu Santo no está en el tercer lugar. Lo nombramos en el tercer lugar porque necesitamos poner un orden. Nuestra forma de hablar exige colocar un orden. Pero el Espíritu Santo, por si acaso, está al mismo nivel que el Padre y al mismo nivel que el Hijo. El Espíritu Santo no está en la Copa Perú, está en la Champions, como el Padre y como el Hijo. Por eso no debemos olvidarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena con sus dones. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Son disposiciones que nos da el Espíritu Santo para ser dóciles a su acción. Nos dan facilidad para obrar el bien. Gracias al Espíritu Santo que nos llena con sus dones, tenemos facilidad para obrar el bien. El Espíritu Santo nos unge y nos da unos dones. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1830, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo hacen que hagamos mejor el bien, con más facilidad. Mejor y con más facilidad. Gracias al Espíritu Santo podemos hacer mejor el bien y con más facilidad, porque nos da sus dones. Y entonces, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Tenemos sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Aquí tenemos los 7 dones. La sabiduría hace que elijamos lo que agrada a Dios. Una persona sabia elige lo que agrada a Dios. Una persona necia elige lo que no agrada a Dios. El don de la sabiduría hace que elijamos lo que agrada a Dios. Por ejemplo, cuando reservamos un tiempo para la oración, somos sabios. Cuando una persona prefiere estar 5 horas delante de un televisor que reservar 15 minutos a la oración, es una persona necia.
Repito, el don de la sabiduría hace que elijamos lo que agrada a Dios. El don del entendimiento hace que profundicemos en la palabra de Dios para poder explicarla mejor. Por eso todos debemos pedir el don del entendimiento. El don del entendimiento hace que profundicemos en la palabra de Dios, que profundicemos en la doctrina de la iglesia para poder explicar mejor la verdad. Por eso, antes de leer la Biblia, pide al Espíritu Santo el don del entendimiento. Antes de estudiar el catecismo, pide al Espíritu Santo el don del entendimiento. Tómate 5 litros de agua de manzana. El don del consejo hace que yo guíe correctamente a los demás. Todos necesitamos que nos den consejos, pero también necesitamos, como parte de nuestra misión evangelizadora, ser guías de los demás. Y por eso hay que aconsejar bien. Y para aconsejar bien necesitamos el don del consejo. Nosotros debemos ser portavoces de Cristo, no portavoces de Satanás. ¿Quiénes son portavoces de Satanás? Aquellos que aconsejan a una chica a abortar. O aquellos que aconsejan a una persona que tiene inclinaciones homosexuales a tener relaciones homosexuales. Son portavoces de Satanás. Nosotros tenemos que dar buenos consejos. Somos portavoces de Cristo. Y si esa chica quiere abortar, hay que aconsejarla que respete la vida que lleva dentro, porque dentro tiene que es sagrada. Y hay que aconsejar bien en ese sentido. Y si conocemos una persona que tiene inclinaciones homosexuales, no le vamos a dar un consejo que le lleve a esa persona al abismo. Hay que ayudarle a que viva limpiamente, a que viva la castidad. Hermanos, somos portavoces de Cristo, no portavoces de Satanás. Y para ser portavoces de Cristo necesitamos el don del consejo. Hay que guiar a la gente hacia Jesús. Y para ello necesitamos el don del consejo. El don de fortaleza nos hace fuertes en la fe. Como la Virgen María, estamos al pie de la cruz. Todos necesitamos del don de fortaleza, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos contradicciones. La vida no es color de rosa, tampoco es color de hormiga. La vida es variopinta. Necesitamos el don de la fortaleza para no arrugar. ¿Me han entendido el lenguaje técnico? No debemos arrugar ante los problemas con los que nos encontramos. Hay que estar fuertes en la fe, estar siempre de pie, porque nos colocamos de rodillas delante de Dios. El don de la ciencia, ¿en qué consiste? Gracias al don de la ciencia, nosotros descubrimos a Dios en los deberes de cada día. En eso consiste el don de la ciencia. Y todos tenemos deberes. Santa Teresa de Jesús decía: entre los pucheros anda Dios. Ahí en la cocina también está Dios, en el taller de un carpintero, en una tienda, en un taxi, en la combi, en el mercado, en un consultorio. Hay que descubrir la presencia de Dios. Una persona que descubre la presencia de Dios en sus deberes de cada día tiene el don de la ciencia. Y por eso el don de la ciencia hace posible que nos santifiquemos con nuestro trabajo. Un médico que tiene el don de la ciencia va a cuidar correctamente la salud de sus pacientes, no va a lucrar con sus pacientes. Un taxista que tiene el don de la ciencia hará apostolado en su taxi, respetará los semáforos. Si encuentra una billetera en su taxi, en su carro, busca al dueño. Está descubriendo la presencia de Dios en su trabajo. El ama de casa, gracias al don de la ciencia, cuando está preparando la sopa, está preparando
el aguadito de pelícano, ahí está descubriendo también la presencia de Dios, se está santificando, haciendo bien sus labores de cada día, poniendo cariño a lo que hace. El don de piedad hace que nosotros le pongamos corazón al trato con Dios. Gracias al don de la piedad, nuestro trato con Dios está marcado por el cariño. Y todos debemos ser siempre cariñosos con Dios. Tenemos que ser piadosos. La piedad hace que el trato con Dios esté marcado por el cariño. El trato con la Virgen, el trato con San José, con los ángeles. Que le pongamos corazón al trato con Dios, eso es posible gracias al don de la piedad. El temor de Dios no es miedo, por si acaso. A Dios no se le tiene miedo. ¿En qué consiste el don del temor de Dios? En ese profundo respeto a Dios, de tal manera que no me pongo en ocasión de pecado, porque tengo temor de Dios, porque amo a Dios, no quiero ofenderle. Queridos hermanos, a Dios no se le tiene miedo, como ya les he indicado. El don del temor de Dios me lleva a un profundo respeto a Dios y a estar atento para no meterme en ocasión de pecado. Acuérdense ustedes del chapulín, ¿se acuerdan? Las antenitas de vinil. Pi, 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 pi. Si yo detecto alguna situación donde puedo ofender a Dios, pues no me meto en esa situación por temor a Dios. A Dios no se le tiene miedo. Dios es amor. Aquí tenemos los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Hay que pedir al Espíritu Santo sus 7 dones: sabiduría para elegir lo que agrada a Dios, entendimiento para profundizar en la palabra de Dios, consejo para guiar correctamente a los demás, fortaleza para estar firmes en la fe, ciencia para descubrir a Dios en nuestros deberes de cada día y así santificarnos con nuestros deberes de cada día, la piedad para ser cariñosos con Dios y el temor de Dios para no meternos en ocasión de pecado. Por eso todos los días hay que pedir al Espíritu Santo que nos llene con sus 7 dones. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Son las perfecciones que obra en nosotros el Espíritu Santo. Cuando una persona se ha abierto a la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo transforma a esa persona y vienen unos frutos, unos efectos. Se cuenta de una señora que se fue al salón de belleza, llegó a su casa y el esposo le dice: ¿de dónde vienes? Y la señora le indica: del salón de belleza. Y el esposo le señala: ¿y cuándo dará efecto lo que has recibido? Se ve que no había sido un buen salón de belleza. Cuando nosotros somos transformados por el Espíritu Santo, hablamos de unos frutos. Cuando una persona se abre a la acción del Espíritu Santo, se ven unos frutos concretos. ¿Cómo sé yo que una persona está llena del Espíritu Santo? Por los frutos que veo en esa persona. Y entonces, aquí están los frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Fíjense, los frutos del Espíritu Santo son los siguientes: caridad, lo más importante. ¿Cómo sé yo que una persona tiene el Espíritu Santo? Porque es una persona caritativa. El gozo, una persona que tiene el Espíritu Santo se goza en el Señor. La paz,
Una persona que tiene el Espíritu Santo tiene paz y comunica paz. Una persona que tiene el Espíritu Santo tiene la paciencia, que no es fácil. Por eso hay que tratar al Espíritu Santo todos los días. La longanimidad es esa grandeza de alma. ¿Qué es longanimidad? Grandeza de alma. ¿Cómo se expresa la grandeza del alma? En que perdonas, en que no guardas rencor, tienes un alma grande, porque perdonas. Esa persona te macheteó, habló mal de ti y tú no le guardas rencor. Al contrario, te ha pedido un favor, le haces el favor. Eso se llama longanimidad, tener un alma grande. La bondad, hay que ser bondadosos. La benignidad, benignos, tiene que ver mucho con la compasión, la misericordia. La mansedumbre, no hay que ser fosforitos. La fidelidad, hay que ser fieles a las promesas que hemos hecho a Dios. El día de nuestro bautismo hemos prometido renunciar a Satanás y a sus pompas. La modestia, que tiene que ver mucho con la humildad. La continencia, que es lo propio de aquellos que no están casados. En el caso de los sacerdotes consagrados, la continencia se refiere a aquellos que porque no están casados, no deberían tener relaciones sexuales. Y la castidad es para todos. Consiste en dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. ¿Cómo viene a nosotros el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a través de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos estar convencidos que el Espíritu Santo nos está soplando. Sopla el Espíritu a través de la palabra de Dios. Por eso hay que estar atentos cuando se proclama la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene a nosotros a través de la oración. Si todos los días rezas, ten la seguridad que el Espíritu Santo te está iluminando. El Espíritu Santo viene a través de los sacramentos. Hemos recibido el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Lo hemos vuelto a recibir con más fuerza el día de nuestra confirmación. En cada Santa Misa viene el Espíritu Santo y gracias al Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. En el momento de la consagración viene el Espíritu Santo. Cuando nos acercamos al confesionario y el sacerdote nos absuelve, tú escuchas que el sacerdote te dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y como un huracán se lleva tus pecados. Los sacramentos son conductos por donde viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a través de la oración, el Espíritu Santo viene a través de los sacramentos y viene por donde le da la gana, por donde quiere. Por eso hay que dejarse sorprender por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sorprende. Y el Espíritu Santo te puede hablar incluso a través de una persona atea. Si una persona que no es creyente te ha dado un buen consejo, ten la seguridad que el Espíritu Santo te ha hablado a través de esa persona. El Espíritu Santo sopla por donde le da la gana. Ordinariamente viene por la palabra de Dios, por la oración, por los sacramentos, pero también sopla por donde le da la gana. Hay que dejarnos sorprender por la acción vivificante del Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 741, el Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. Gracias al Espíritu Santo podemos hacer bien la oración. Por eso hay que invocar siempre al Espíritu Santo, pero hay que invocarlo bien, no como esa niña que lo invocaba mal, porque lo invocaba antes de dar sus exámenes así: Espíritu Santo, ya que me están vigilando que no me encuentren copiando. Al Espíritu Santo no se le invoca para hacer el mal, sino para ser santos. El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. Catecismo de la Iglesia Católica número 741. Por eso necesitamos invocar al Espíritu Santo antes de ponernos a orar.
Déjate sorprender por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo suscita a muchas personas para que te digan tu verdad y no te enojes si alguien te dice tu verdad. La verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo, Santo Tomás de Aquino. ¿Cuántas veces tengo que agradecer a muchas personas que me han hecho correcciones, que me han hecho observaciones? A través de esas personas, el Espíritu Santo me ha soplado. Y es importante estar abiertos al soplo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está soplando, siempre está aleteando, siempre nos está iluminando, siempre nos está cubriendo. Acuérdense de las imágenes bíblicas. El agua, el Espíritu Santo nos lava, la luz, el Espíritu Santo nos ilumina, la nube, el Espíritu Santo nos cubre, el aceite, el Espíritu Santo nos unge, el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida. Esta oración es de San Agustín, está con letra pequeña, voy a leerla. Respira en mí, oh Espíritu Santo, que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, que mi trabajo también pueda ser santo. Dirige mi corazón, oh Espíritu Santo, que ame lo que es santo. Dame fuerza, oh Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame entonces, oh Espíritu Santo, que pueda ser yo siempre santo. Amén. Esta oración es de San Agustín y es espectacular. Vamos a volver a leerla. Respira en mí, oh Espíritu Santo. Que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, que mi trabajo también pueda ser santo. Dirige mi corazón, oh Espíritu Santo, que ame lo que es santo. Dame fuerza, oh Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame entonces, oh Espíritu Santo, que pueda ser yo siempre santo. Amén. Queridos hermanos, hay que invocar al Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Bien, en síntesis, el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 687 al 747, nos dice lo siguiente. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La misión de Jesús está unida a la del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está actuando en la Iglesia. El Espíritu Santo nos unge con sus 7 dones y produce en nosotros frutos. El Espíritu Santo viene a nosotros por la oración, los sacramentos, la palabra de Dios y sopla donde quiere. Esta es la síntesis de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 687 al 747. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La misión de Jesús está unida a la del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está actuando en la Iglesia. El Espíritu Santo nos unge con sus 7 dones y produce en nosotros frutos. El Espíritu Santo viene a nosotros por la oración, los sacramentos, la palabra de Dios que se proclama y sopla por donde quiere. Ahora vamos brevemente a señalar otro tema para poder completar lo que nos dice el Catecismo sobre el Espíritu Santo. Hay que hablar de la Iglesia. Así que todavía no se desconecten. Un poquito de paciencia. Vamos a hablar ahora de lo que dice el Catecismo sobre la Iglesia. Y eso nos lleva a compartir, vamos a compartir otra diapositiva. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a compartir otra diapositiva para poder hacer la explicación de la Iglesia.
Vamos entonces con el tema de la iglesia. Estamos estudiando el catecismo y si nosotros queremos explicar lo esencial de todo el catecismo, tenemos que hablar también de la iglesia. Así que un poquito de paciencia. Hoy van a cenar un poquito más tarde. Así que cenen poco porque si no, no van a poder dormir. Vamos a hablar de la iglesia. Porque el catecismo, la iglesia católica, cuando habla de creo en el Espíritu Santo, también habla de la iglesia. Así que vamos ahora con esta exposición. La iglesia. Qué importante es saber lo básico sobre la iglesia que fundó Cristo. ¿Qué significa la palabra iglesia? Viene de eclesía, que es una palabra griega que significa convocación, asamblea, congregación. ¿De dónde viene la palabra iglesia? De eclesía, que significa convocación, asamblea, congregación. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 777, la palabra iglesia significa convocación. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que alimentados con el cuerpo de Cristo se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ¿de dónde viene la palabra iglesia? Del griego eclesía, que significa convocación, asamblea, congregación. ¿Y a qué llamamos iglesia? A la comunidad de bautizados que viven en un determinado lugar. Es lo que se llama la iglesia particular. A la comunidad de bautizados de todo el mundo, la iglesia universal. Y la comunidad de bautizados que celebran la Eucaristía. Podemos aplicar la palabra iglesia a la comunidad de bautizados que viven en un determinado lugar. Por ejemplo, la iglesia de Lima, que tiene su obispo, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Tenemos también la iglesia de Trujillo, que tiene su obispo, Monseñor Miguel Cabrejos. Pero también hablamos de iglesia como la comunidad de bautizados de todo el mundo, la iglesia universal, que tiene como cabeza visible aquí en la tierra al Papa Francisco. Y la comunidad de bautizados que celebran la Eucaristía. Cuando nosotros estamos en misa, somos iglesia. La comunidad que se reúne para celebrar la Eucaristía es iglesia. Por tanto, la palabra iglesia la podemos aplicar a la iglesia particular, a la iglesia universal y a la comunidad eucarística. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo es el fundador de la iglesia. La iglesia católica la fundó Cristo. No tiene un fundador humano, sino su fundador es Jesús nuestro Señor. La iglesia católica viene de Jesucristo. ¿Qué pasajes bíblicos señalan la fundación de la iglesia? Aquí también las letras han tomado la pastilla de chiquitolina, así que escúchenme. No es necesario que puedan leer, porque repito, las diapositivas se van a pasar por el Facebook, pero sí escuchen. Cuando se habla de la fundación de la iglesia, hay muchos pasajes. Jesús llamó a 12, Jesús puso al frente a Pedro, Jesús dio poder a los apóstoles para celebrar la Eucaristía, Jesús da su vida por la iglesia, Jesús dio una misión a la iglesia, Jesús unge con el Espíritu Santo a la iglesia para perdonar pecados, y Jesús envía en Pentecostés el Espíritu Santo para que la iglesia comience a evangelizar. Todos estos pasajes forman parte de la fundación de la iglesia. No se trata, por lo tanto, de buscar un solo pasaje bíblico cuando se habla de la fundación de la iglesia. Hay varios pasajes. Jesús llamó a 12, Marcos 3:13. Jesús puso al frente a Pedro, Mateo 16:18. Jesús dio poder a los apóstoles para celebrar la Eucaristía, Lucas 22:19. Jesús le dice a sus apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. Es a los apóstoles a quienes les dice. Jesús da su vida por la iglesia en la cruz. Y
la sangre y el agua que salieron del costado de Cristo son signos de los sacramentos. La sangre es signo de la Eucaristía, el agua es signo del bautismo. La iglesia vive de los sacramentos. Jesús dio una misión. Jesús envía a sus apóstoles. La iglesia es comunidad misionera. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús unge con el Espíritu Santo a la iglesia para que la iglesia en nombre de Cristo perdone los pecados. Y en Pentecostés la iglesia es ungida por el Espíritu Santo para evangelizar. Entonces, hay muchos pasajes que nos hablan de la fundación de la iglesia. La iglesia viene de Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 765 que el Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. En síntesis, son varios los pasajes que nos hablan de la institución de la iglesia por parte de Cristo. Ahora, hay imágenes también bíblicas sobre la iglesia. Por ejemplo, imágenes de la vida pastoril, el rebaño, el redil. La iglesia es el rebaño del Señor. Imágenes de agricultura, la iglesia es campo de Dios, es la viña. Nosotros somos los sarmientos que debemos estar unidos a la vid, que es Cristo. Hay imágenes de construcción, la iglesia es la casa de Dios, la iglesia es la Jerusalén del cielo. Hay imágenes de familia, la iglesia es madre, la iglesia es esposa, la iglesia es virgen. Fíjense, la iglesia es madre, la iglesia es esposa, la iglesia es virgen. No se dice que la iglesia sea suegra, por si acaso. La iglesia también es el pueblo de Dios y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fíjense cuántas imágenes bíblicas hay sobre la iglesia. El rebaño, el redil, campo de Dios, la viña, los sarmientos, casa de Dios, Jerusalén del cielo, madre, esposa, virgen, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Qué riqueza bíblica tenemos para hablar de la iglesia. Y por eso tenemos que darnos cuenta que la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio. En la primera clase que les he dado sobre el catecismo, les dije que el primer misterio es la Trinidad. Es el misterio de los misterios. Junto con el misterio de la Trinidad está el misterio de Jesucristo. Pero la iglesia también es un misterio, porque no podemos explicar perfectamente qué es la iglesia. La iglesia es un misterio. Es el cuerpo de Cristo. Es un misterio que todos estemos conectados y que el bien que tú haces repercute en el bien de toda la iglesia, así como, desgraciadamente, el pecado de un miembro de la iglesia daña a todo el cuerpo. La iglesia es un misterio. ¿Qué características tiene la iglesia? La iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué la iglesia es una? Cristo fundó una sola iglesia. Hay una sola fe, un solo culto, un solo gobierno. Debemos ser personas de unidad. Hay una sola iglesia. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Queridos hermanos, Jesús fundó una sola iglesia, no 800. Jesús quiere que todos formemos parte de su única iglesia. Hay un solo rebaño. Y nosotros debemos ser personas de unidad. No podemos generar división, conflictos, peleas ahí donde estamos. ¿A qué nos lleva a hablar de que la iglesia es una? Que debemos ser personas de unidad. Por eso es importante forjar siempre la unidad ahí donde estamos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: la iglesia es una.
tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Catecismo de la Iglesia Católica número 866. Hay una sola iglesia, hay que cuidar la unidad. Y por eso es importante que nosotros, con nuestro testimonio, atraigamos a la gente a la única iglesia que fundó Jesús, que es la Iglesia Católica. Por supuesto que hay que hablar, pero primero hay que dar testimonio. ¿Por qué la iglesia es santa? Por Cristo, no por nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el santo de los santos. Dice Efesios 5, 25 al 26 que Jesús se entregó para santificar a su iglesia. La iglesia tiene todos los medios de santificación, los sacramentos y la palabra de Dios, y todos estamos llamados a la santidad. La iglesia, esto hay que repetirlo, es santa por Jesús, no por nosotros que somos pecadores. La iglesia no es un club de impecables. La iglesia es santa por su cabeza, que es Cristo, y después de Cristo, nuestra Madre Santísima, que fue concebida sin pecado original. Nosotros somos pecadores, pero si acudimos a los medios de santificación, vamos a ser santos. Todos estamos llamados a ser santos, todos. La iglesia es santa porque la iglesia tiene todos los medios para que nosotros seamos santos. La iglesia celebra los sacramentos, la iglesia nos enseña la palabra de Dios. Todos estamos llamados a la santidad. Y ustedes, cada uno en su sitio, cada uno de acuerdo a su vocación, tiene que tomar conciencia que está llamado a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. La iglesia es santa, Dios Santísimo es su autor, Cristo su esposo se entregó por ella para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica. Aunque comprenda pecadores, ella es ex maculatis inmaculata, es decir, inmaculada, aunque compuesta de pecadores. En los santos brilla su santidad. En María es ya la enteramente santa. Catecismo de la Iglesia Católica número 867. Fíjense qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 867. La Iglesia en María es ya la enteramente santa. Nosotros tenemos que esforzarnos todos los días por ser santos. Sí se puede. No tengamos una visión mediocre de la vida cristiana. Estamos llamados a la santidad. Y hay que decirlo 1000 veces, la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer lo ordinario con un gran amor a Dios y al prójimo. Ahí está la santidad. ¿Por qué la iglesia es católica? Católicos significa universal. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. La iglesia está abierta a todos los hombres, de toda raza, de toda condición social, de toda religión, de todo equipo de fútbol. La iglesia está abierta a todos los hombres. La iglesia es católica. Y la iglesia es católica porque toda la verdad salvífica está en la iglesia. Y nosotros, si somos católicos, debemos acoger a todos. No podemos discriminar. Hay que acoger a todos. Hay que tener un corazón católico, corazón grande, que acoge a todos para llevarlos a Jesucristo. Un corazón grande que acoge a todos para llevarlos a Jesucristo. Porque nuestra pasión es evangelizar. La iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos. Catecismo de la Iglesia Católica número 868. Somos católicos. Nuestro corazón tiene que estar abierto a todos.
Por eso debemos ser personas acogedoras, para llevar siempre a los demás hacia el único que nos hace de verdad felices y que es Cristo Jesús. La iglesia es también apostólica. La iglesia que fundó Jesús es una santa, católica y apostólica. ¿Por qué la iglesia es apostólica? Porque empezó con los apóstoles, porque está gobernada por los sucesores de los apóstoles, los obispos, siendo el sucesor de Pedro el Papa, porque la iglesia cree, celebra y vive lo que creyeron, celebraron y vivieron los apóstoles, y porque nosotros debemos ser apostólicos. Por eso la iglesia es apostólica. Por 4 motivos. Número 1, porque empezó con los apóstoles, con los 12. Ya saben la pregunta que alguna vez la he hecho, y estoy seguro que ustedes van a contestar correctamente, porque varias veces he hecho esta pregunta capciosa. ¿Qué hacen los 12 apóstoles en el cielo? ¿Qué hacen los 12 apóstoles en el cielo? A ver, ¿quién contesta? Los 12 apóstoles en el cielo hacen una docena. Muy bien. La iglesia es gobernada por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. El sucesor de Pedro es el Papa. La iglesia cree, celebra y vive lo que creyeron, celebraron y vivieron los apóstoles. Y nosotros debemos ser apostólicos. La palabra apóstol viene de apostolos, enviado. Hay que ser apostólicos. Hay que hablar de Jesús a tiempo y a destiempo. No hay que quedarnos callados. Hay que comunicar el evangelio. Decía un teólogo antiguo, Tertuliano, que un cristiano que no evangeliza es como un perro que está mudo. ¿Para qué sirve un perro mudo? Ni que fuese de la policía secreta. Tenemos que evangelizar, porque también nosotros somos apóstoles. La iglesia es apostólica, está edificada sobre sólidos cimientos. Los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible. Se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. Catecismo de la Iglesia Católica, número 869. Fíjense, la iglesia es apostólica, empezó con los apóstoles, está gobernada por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, siendo el sucesor de Pedro el Papa. La iglesia cree, celebra y vive lo que creyeron, celebraron y vivieron los apóstoles, y nosotros somos apóstoles. Tú eres apóstol, haz tu apostolado, ahí donde estás. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Todos los bautizados que están en comunión con el Papa. Y en la iglesia todos somos importantes. Por si acaso en la iglesia no hay cristianos de segunda categoría. En la iglesia todos somos importantes. Desde ese niñito que ha sido bautizado hoy hasta el Papa, todos tenemos la misma dignidad. Somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, ungidos por el Espíritu Santo. En la iglesia todos tenemos la misma dignidad. Somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Y qué miembros tiene la iglesia? Tenemos los ministros sagrados, los consagrados, los laicos. Todos los miembros de la iglesia se pueden agrupar en ministros sagrados, consagrados y laicos. ¿Quiénes son los ministros sagrados? Los que han recibido el sacramento del orden, obispos, presbíteros y diáconos. Los obispos hacen de cabeza en las iglesias particulares, los presbíteros son los sacerdotes, padrecitos, curitas, como este siervo inútil, pecador, burro de Cristo, y los diáconos son también ministros sagrados, pero los diáconos no pueden consagrar, no presiden la celebración eucarística, los diáconos no pueden confesar, tampoco pueden dar la unción de los enfermos, pero los diáconos sí pueden predicar dentro de la misa, pueden bautizar, pueden también ser los que den la bendición en la celebración del matrimonio. Por lo tanto,
obispos, presbíteros y diáconos forman parte de los ministros sagrados. Y siempre hay que rezar por los ministros sagrados para que sean fieles hasta la muerte y para que reflejen a Jesús, el buen pastor. Ustedes, queridos hermanos, tienen que rezar todos los días por los ministros sagrados para que reflejen a Jesús, el buen pastor. ¿Qué misión tienen los ministros sagrados? Hacen presente a Cristo sirviendo así a la iglesia. Ministro viene de ministrare, que es un verbo que está en latín que significa servir. ¿Para qué están los ministros sagrados? Para servir. ¿Y cómo sirven los ministros sagrados? A través de la celebración de los sacramentos y a través de la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo propio de un ministro sagrado, celebrar los sacramentos y predicar la palabra de Dios. Para eso están los ministros sagrados. Los ministros sagrados no están para hablar de política, no están para meterse en cuestiones que no les compete. Los ministros sagrados están para comunicar lo sagrado. Cristo Jesús. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 939, los obispos, ayudados por los presbíteros, sus colaboradores, y por los diáconos, los obispos tienen la misión de enseñar auténticamente la fe, de celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, y de dirigir su iglesia como verdaderos pastores. A su misión pertenece también el cuidado de todas las iglesias con y bajo el Papa, dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 939. ¿Quiénes son los consagrados? Aquellos que pertenecen a institutos de vida consagrada, congregaciones religiosas, institutos seculares y sociedades de vida apostólica. Los consagrados pueden ser de congregaciones religiosas, por ejemplo, los capuchinos o los jesuitas, los dominicos, los monfortianos, las franciscanas de la Inmaculada Concepción son congregaciones religiosas. También hay institutos seculares. ¿Qué son los institutos seculares? Los institutos seculares son un estilo de vida consagrada donde, digamos, sus miembros trabajan como laicos, pero son laicos consagrados. No usan hábitos, viven en comunidades, tienen el voto del celibato, por supuesto la pobreza y la obediencia, pero son como laicos consagrados. Y las sociedades de vida apostólica son comunidades donde tienen un objetivo común. Por ejemplo, el sodalicio es una sociedad de vida apostólica. La vida consagrada es muy variada y hay, gracias a Dios, muchos carismas. Hay muchas congregaciones religiosas, hay varios institutos seculares, hay varias sociedades de vida apostólica. Es un mundo muy rico y todo ello ha sido suscitado por el Espíritu Santo. Y bueno, pues es complicado a veces identificar una congregación de otra, sobre todo por la cantidad de congregaciones religiosas femeninas que hay. Las hermanitas del pañuelito de Jesús, las hermanitas de la hojotita de San José, las hermanitas del velo de la Virgen María, en fin, tantas congregaciones. No me pregunten cuántas congregaciones religiosas hay, porque me supera. Hay una cantidad innumerable. Bendito sea Dios, porque todo ello viene del Espíritu Santo. Ahora, cuando alguien me pregunta, padre, ¿y esa persona de qué congregación es? Y yo no sé, en broma le digo, es un ORNI. ¿Saben lo que es un ORNI? Objeto religioso no identificado. Así que así salgo del paso. Padre, ¿de qué congregación es? Es un ORNI, objeto religioso no identificado. ¿Qué misión tienen los consagrados? Muestran el valor del reino de Dios a través de su pobreza, castidad y obediencia. Fíjense, lo propio de los consagrados es mostrar el valor del reino de Dios. Cuando yo veo un consagrado, yo tengo que pensar en el reino de Dios. Ese consagrado, a través de su pobreza, de su castidad y obediencia, me está haciendo recordar que no hay nada más bonito que formar parte del reino de Dios. Esa es la misión de los consagrados.
Recordarle al mundo que el reino de Dios es lo máximo, que hay que formar parte del reino de Dios. Todos tenemos que ser pobres, todos tenemos que vivir la castidad, todos tenemos que ser obedientes. Y así vamos a formar parte del reino de Dios. La vida consagrada recuerda al mundo lo importante que es colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Así que ya saben, cuando vean a una monjita o a un religioso y no sepan identificarlo, tienen que decir simplemente, el padre Carlos me ha dicho que es un ORNI, objeto religioso no identificado. La vida consagrada a Dios se caracteriza por la profesión pública de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica número 944. Los consagrados hacen votos de pobreza, castidad y obediencia de acuerdo al carisma propio, y así dan testimonio del reino de Dios en el mundo, a través de su pobreza, castidad y obediencia. ¿Y quiénes son los laicos? Los laicos son la mayoría. Ustedes son laicos. La gran mayoría de los que me están escuchando son laicos. No sé si me están viendo las carmelitas de Barrios Altos, que sé que se conectan, aunque ya es tarde, las monjitas deben estar durmiendo. Y si no están durmiendo, les voy a llamar la atención. Laico viene de Laos, pueblo. El laico forma parte del pueblo de Dios, pero es aquel que no es ni ministro sagrado ni consagrado. Es decir, el laico es aquel que no es ministro sagrado, no es obispo, no es sacerdote, no es diácono, tampoco es un consagrado. Ese es el laico. Y los laicos tienen una gran misión en el mundo. ¿Qué misión tienen los laicos? Están llamados a santificar las realidades temporales. El matrimonio, la familia, la cultura, la política, el deporte, los medios de comunicación. Todo lo que existe en el mundo tiene que ser vivificado por el Evangelio. ¿Y quiénes tienen que vivificar el mundo con la sal del Evangelio? Los laicos, ustedes, hermanos. Ustedes son llamados a vivificar el mundo con la sal del Evangelio. Ahora, por ejemplo, se acercan las elecciones. Yo como sacerdote no puedo meterme en política. Yo como sacerdote les tengo que dar a ustedes unos criterios, unos principios, pero ustedes, laicos, están llamados a santificar el mundo de la política. Los laicos están llamados a santificar el mundo de la política. Nos quejamos de que la política está podrida, pero porque los laicos no se están metiendo en política para evangelizar la política. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un ratero y un político corrupto? La diferencia es la siguiente: el ratero te elige a ti para robarte, al político corrupto tú lo eliges para que te robe. Nos quejamos de que hay políticos corruptos. ¿Dónde están los laicos? Que evangelicen el mundo de la política. Nos quejamos de que los medios de comunicación manipulan, comunican basura. ¿Dónde están los laicos que trabajan en los medios de comunicación? Que evangelicen los medios de comunicación. Los laicos en la iglesia son como un gigante dormido. Hay que despertar al gigante. Queridos hermanos, ustedes tienen una gran misión: santificar las realidades temporales, el matrimonio, la familia, la cultura, la política, los medios de comunicación, las modas, etc. Ustedes tienen una gran misión: ser sal de la tierra, luz del mundo, granito de mostaza y levadura en la masa. Miren, me ha salido una poesía. Los laicos tienen que ser sal de la tierra, luz del mundo, granito de mostaza y fermento en la masa. Por eso, ustedes, los laicos, están llamados a asumir su misión de evangelizar las realidades temporales.
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 940, siendo propio del estado de los laicos vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios les llama a que, movidos por el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Ustedes tienen que ser fermento en el mundo, evangelizar el mundo. Hay que comerse el mundo con el evangelio. Ánimo, sí pueden. Y por eso tienen que hacer apostolado. Sé que ustedes lo hacen, pero siempre se puede mejorar. ¿A qué llamamos comunión de los santos? En la iglesia vivimos la comunión de los santos. Es la comunión en las cosas santas, la comunión en la fe, los carismas y la comunión entre los estados de la iglesia. Cuando ustedes dicen en el credo, creo en la comunión de los santos, están diciendo que en la iglesia estamos unidos en las cosas santas, en la fe, en los carismas. Pero también hay una comunión entre los estados de la iglesia. Y entonces, esto nos lleva a hablar de los estados de la iglesia. La iglesia tiene estados, la iglesia celestial, los santos que ven a Dios, la iglesia que se purifica, las almas del purgatorio, y la iglesia peregrina, los bautizados que están vivos. Nosotros, que estamos vivos, somos la iglesia peregrina. Nuestros seres queridos que han partido a la casa del Padre y que se están purificando en el purgatorio, es la iglesia que se purifica. Y aquellos que han llegado al cielo, que ven a Dios, forman parte de la iglesia celestial. Y todos estamos comunicados, la iglesia celestial, la iglesia que se purifica y la iglesia peregrina. Y eso es lo bonito de la iglesia, que hay una comunión entre los estados de la iglesia. Hay una comunicación de bienes espirituales. Los santos interceden por nosotros, nosotros rezamos por las almas del purgatorio y recibimos las oraciones de los santos. Fíjense, hay una comunicación de bienes. Estamos llamados a vivir la comunión de los santos. ¿En qué consiste la comunión de los santos? En que los santos interceden por nosotros en el cielo, en que nosotros rezamos por las almas del purgatorio y nosotros recibimos las oraciones de los santos. Hay una comunicación de bienes espirituales entre la iglesia celestial, la iglesia que se purifica y la iglesia peregrina. Hay una sola iglesia en tres estados. Nosotros somos iglesia peregrina, pero ¿cuántos de nuestros parientes estarán en la iglesia que se purifica? Hay que rezar por ellos, sobre todo ofrecer la Santa Misa y luego de la misa rezar el rosario. Y también cuántos seres queridos ya estarán en el cielo, intercediendo por nosotros. Qué bonita que es la iglesia, todos estamos comunicados. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 954, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Catecismo de la Iglesia Católica, número 954. ¿Qué otras comunidades cristianas no católicas hay? Hemos dicho que Jesús fundó una sola iglesia, la Iglesia Católica. Pero también hay comunidades cristianas no católicas y hay que ser respetuosos con ellos. Tenemos las iglesias ortodoxas que no aceptan la primacía del Papa. Los ortodoxos tienen los sacramentos y también tienen una gran devoción a la Virgen María y a los santos, pero no aceptan la primacía del Papa. Ellos dicen que el Papa es un obispo más. Tenemos las comunidades evangélicas, que hay más divergencias. Por ejemplo, ellos no aceptan a la Virgen María como madre, no creen que es inmaculada, no creen que es siempre virgen. Ellos no aceptan la devoción a los santos, no aceptan el tener imágenes sagradas, no tienen todos los sacramentos. Hay divergencias con las comunidades evangélicas. No debemos nosotros pelearnos con los ortodoxos o con los evangélicos, pero sí es bueno defender nuestra fe. Por eso yo les felicito que estén llevando estas clases de catecismo, porque se están formando
para defender su fe. Y defender la fe no significa que le vas a dar un cabezazo a un evangélico en un tema que no estamos de acuerdo y que sale en la conversación. Hay que dialogar, hay que explicar, hay que dar razones de nuestra esperanza, siempre con amabilidad. Es verdad que hay algunos, me he encontrado en mi vida sacerdotal, que son un poco fanáticos, un poco agresivos. Por aquí, por la parroquia, a veces cuando salgo a ver enfermos, en una calle que está por Nazarenas, me parece que es Loma Bella. Hay un evangélico que siempre que me ve quiere provocarme, ¿ah? ¡Cura! ¡Dame los santos óleos! La última vez, sí, creo que me voy a tener que confesar, dije, cállate, Satanás, porque ya estaba provocando y, bueno, un poco provocando, ¿ah? Siempre que me ve, da 2 veces, cura, dame los santos óleos. Y como yo a veces voy rezando mi diurnal, voy rezando la liturgia de las horas, también me dice, lee la Biblia, que debes leer la Biblia evangélica. Un día me voy a acercar bonito, no para darle un cabezazo, sino para decirle, mira, si quieres dialogar, vamos a dialogar, porque la verdad la última vez sí le dije, cállate, Satanás. Y como mi voz es más fuerte que la de él, por supuesto que mi voz se escuchó a varios metros a la redonda. Pero ¿a qué voy? Que muchas veces nos vamos a encontrar con personas agresivas. Entonces es mejor no entrar en el juego de ellos y simplemente decir, Dios te bendiga, Cristo te ama, la sangre de Cristo que te cubra. Y si quieres sacarle pica, la Virgen te ama. Punto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el diálogo correcto con las otras comunidades cristianas no católicas? Se llama ecumenismo. Es un diálogo entre representantes calificados, es un diálogo con respeto. Cuando ustedes escuchen la palabra ecumenismo, es el diálogo que hay entre la Iglesia Católica y las comunidades cristianas no católicas. Pero es un diálogo con mucho respeto. Van teólogos católicos, teólogos ortodoxos, teólogos evangélicos. Yo tengo la oportunidad de conocer a algunos teólogos evangélicos. Son muy respetuosos. Hace algunos años atrás hubo un programa de televisión donde yo participé con un pastor evangélico hablando sobre la parucía. Y fue un diálogo muy alturado en Buenos Días Perú hace algunos años atrás. Estaba Chincha, bien gordito, me acuerdo, ahora está flaquito. Creo que fue el año 2012 en Buenos Días Perú. Tuvimos un diálogo sobre el fin del mundo, por las profecías mayas. Ustedes se acordarán, ¿no? Que decían algunos, el 2012 se acaba el mundo. Entonces me invitaron a mí, invitaron a un pastor evangélico y tuvimos un diálogo muy alturado. No nos peleamos, no cogimos los guantes de box, no. Dialogamos, él tenía su postura, por ejemplo, ahí habló de que ellos no aceptan el purgatorio, pero era un diálogo alturado. El ecumenismo es un diálogo con respeto. Bien, no voy a leer todo, simplemente en el Catecismo de la Iglesia Católica número 820 se dice que el deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Es decir, la Iglesia quiere que todos estemos unidos, que todos nos dejemos llevar por el Espíritu Santo para formar un solo rebaño. Muy bien, vamos a terminar con la síntesis. Eclesía significa convocación, congregación, asamblea. Cristo es el fundador de la Iglesia. La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Son miembros de la Iglesia los ministros sagrados, consagrados y laicos. Y si no sabes ubicar a alguien, un orni, objeto religioso no identificado. La Iglesia vive la comunión de los santos, el cielo, el purgatorio y la tierra. Iglesia celestial, iglesia que se purifica, iglesia peregrina. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Ahora sí les voy a dejar porque hasta aquí escucho
los jugos gástricos de ustedes, ya tienen hambre. Así que muchísimas gracias por su paciencia. Hemos avanzado hoy, gracias a Dios, sin problemas. Y bendito sea Dios que estamos ya entrando al segundo. Ya hemos entrado al segundo ya. Ya hemos pasado el pisco sour, hemos pasado las entradas. Hoy hemos entrado ya al segundo. Así que poco a poco ya estamos alimentándonos más con la doctrina católica. Muchísimas gracias. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Jesús, José y María les bendigan y que tengan muy buenas noches. Bendiciones.